Hello, I am Adam Webster, Mill Manager of the Tomahawk Mill, and I'd like to welcome you to our facility. The safety of you and workers within the mill is our number one priority. You will hear a number of policies and procedures in this orientation video that have been developed to ensure your safety, the safety of our workers, and PCA property and assets. Your adherence to these policies and professional conduct within the facility are conditions of entry into the mill. Always maintain awareness of your surroundings and help us ensure the safety of others. Please keep your attention to this video. Again, welcome to the mill and have a safe day. My name is Tony Leckleitner on behalf of the PCA Tomahawk Safety Department. The video you're about to watch provides general rules that you're expected to comply with during your time at the Tomahawk Mill. Please be safe. Nuestra meta es crear un sitio de trabajo libre de peligros mediante la promoción de la seguridad y la salud. Creemos que todo lo que hacemos vale la pena hacerlo sin peligro. La seguridad es responsabilidad de todos. La fábrica de papel Tomahawk tiene un régimen de tolerancia cero ante cualquier violación de sus prácticas de seguridad, sus políticas y sus procedimientos. Seguridad en la fábrica. Normas de seguridad. Todo contratista debe pasar una prueba de detección de drogas antes de ser contratado. Los empleadores deben tener documentación que lo soporte. Se podrían realizar en cualquier momento pruebas de detección de drogas para los empleados de los contratistas. Si un contratista tiene una prescripción que podría causar un negativo falso, debe presentar documentación de menos de 30 días de antigüedad indicando que la prescripción es la razón por la cual no ha pasado la prueba de detección de drogas. De lo contrario, todo personal que no pase la prueba debe abandonar el local hasta que se presente la documentación. Todos los contratistas y las entregas deben entrar por la puerta de seguridad principal. Los contratistas deben registrarse a la entrada y salida con el guardia de seguridad. Solo los automóviles de la empresa con permiso de circulación se pueden usar en la empresa. Está prohibido el uso de vehículos personales. Todo vehículo que entre por la puerta de la fábrica debe llevar el nombre o el logotipo de la empresa para identificación. Se debe observar en todo momento un límite de velocidad de 15 millas por hora. De lo contrario, se podría revocar el privilegio de manejo. Están prohibidas las bebidas alcohólicas en la empresa, incluso en los aparcamientos. Cualquier contratista que viole esta práctica será escoltado hasta que abandone el local. Está prohibida la entrada a la fábrica a todo personal que esté bajo los efectos del alcohol o en estado de embriaguez. Los contratistas deben usar los cuartos de baño y salas de personal provistos por sus propios gerentes. Están prohibidas las armas de fuego u otro tipo de armas en la empresa, incluso en los aparcamientos. La empresa reserva el derecho de inspeccionar cualquier vehículo que entre o salga de la empresa, contenedores, loncheras, etc. Se podría sacar una foto del contenido de los mismos. Está prohibido el uso de cámaras o equipo de video sin previa autorización del Departamento de Ingeniería. La fábrica de papel Tomahawk y todas las propiedades de la fábrica Valdosta son espacios libres de humo de tabaco. Está prohibido fumar en toda la empresa. Normas de seguridad, políticas y procedimientos. Emergencias en la fábrica. La fábrica tiene un equipo de respuesta a emergencias capacitado para responder a emergencias como emergencias médicas, derrames de sustancias químicas, fuego o rescate de espacios confinados. Para reportar una emergencia, marque la extensión 211 desde cualquier teléfono de la fábrica o llame al canal número 1 en un radio de la empresa. Asegúrese de dar su nombre, el nombre de su empleador, su ubicación y la naturaleza de la emergencia. La persona que responde a la llamada activará al equipo de respuesta a emergencias y también pedirá servicios de emergencia externos si es necesario. Si usted tiene un teléfono externo o un celular, llame a seguridad marcando el 7115
453-2131, extensión 211, para reportar una emergencia. Alarmas. La fábrica Tomahawk tiene varias alarmas que identifican ciertas operaciones y emergencias en la fábrica. Si se activa una alarma, la seguridad emitirá información sobre la emergencia en el canal número 1 de todos los radios de la fábrica. Las alarmas de la fábrica son las siguientes: de evacuación, de alarma médica, de fuego, de alerta de tornado, prueba. La alarma produce el siguiente sonido. Montacargas. Evacuación. En caso de evacuación, una alarma sonará continuamente. Los empleados de la fábrica serán avisados mediante radios y beepers y se indicará la ruta apropiada de evacuación. Los contratistas deben presentarse en la sala de control más cercana para más instrucciones. Los sitios de encuentro de la fábrica son los siguientes: el complejo Woodlands, sitio principal, al lado oeste del aparcamiento principal; el edificio Influent, sitio secundario, al lado este de la fábrica. El supervisor u otra persona designada realizará un recuento del número de personas en el sitio de encuentro para asegurarse de que todo el personal está presente. Reglas generales de seguridad. Los contratistas no deben usar equipo perteneciente al PCA, por ejemplo, escaleras, plataformas de trabajo o herramientas, sin permiso especial. Asegúrese de no usar aire comprimido para limpiar escombros de la ropa o la piel. Todo aire comprimido que se use para limpiar debe ser calibrado a un nivel menor de 30 libras por pulgada cuadrada. Está prohibido remover el resguardo de la maquinaria, a menos que sea necesario para realizar el trabajo. Los procedimientos de cerrado deben estar vigentes antes de remover el resguardo. Los resguardos deben ser recolocados antes de completar el trabajo. No se permite ningún tipo de jugueteo personal en ningún momento. Los peatones deben prestar atención al tráfico en todo momento y usar las aceras y los caminos establecidos por la fábrica. Se debe observar en todo momento un límite de velocidad de 15 millas por hora. Queda estrictamente prohibido exceder el límite de velocidad en toda la fábrica. Asegúrese de no pasar nunca debajo de materiales colgantes. Asegúrese de estar atento siempre a las señales de advertencia y alarmas del área de trabajo. Asegúrese de detenerse completamente en todas las señales de pare y de mirar hacia ambos lados antes de continuar. Asegúrese de marcar o rotular todos los objetos que extiendan más de 5 pies de un vehículo o remolque. Todas las pestañas deben estar sujetados con pernos puestos en todos los sitios de pernos. Todos los empleados que se transportan en la parte trasera de una camioneta deben permanecer sentados en todo momento. Se debe avisar al supervisor en caso de accidente. Todo accidente que involucre a los empleados de un contratista debe ser reportado al gerente de proyecto. Cualquier herida o lesión debe ser reportada a la oficina de seguridad, extensión 222, antes de salir del local. Todo contratista con 20 o más empleados debe tener a un representante de seguridad designado, sin herramientas, en el local. Seguridad de ferrocarril. Asegúrese de detenerse y de mirar hacia ambos lados antes de cruzar una línea de ferrocarril. No cruce una vía dentro de los 10 pies de la parte trasera de un vagón. Los trenes pueden moverse en cualquier momento, en cualquier tramo o en cualquier dirección. Asegúrese de no pasar nunca entre, sobre o debajo de un vagón de ferrocarril para cruzar una vía.
Está prohibido en todo momento sentarse o acostarse debajo de un vagón. Asegúrese de no estacionar los automóviles a una distancia menor de 6 pies de la vía más cercana. Equipo de protección personal. Se deben usar gafas de seguridad en todo momento en la empresa, a menos que usted se encuentre en una oficina o centro de control. Los lentes de prescripción deben llevar visera. Se debe llevar gafas de seguridad dentro de los vehículos. Se debe usar protección para oídos en todos los sectores indicados de la fábrica y cuando se opere maquinaria. Se debe usar cascos protectores en todas las áreas de producción. Ojo, los cascos protectores no se deben usar cerca de la máquina de papel o la troqueladora cuando la máquina de papel está en funcionamiento. Se debe llevar guantes de trabajo apropiados, excepto cuando los guantes produzcan un mayor riesgo, cerca de puntos de contracción de filón, piezas móviles, etc. Se debe llevar ropa de protección apropiada en la presencia de materiales peligrosos o sustancias nocivas. Todo personal eléctrico calificado que trabaje con equipo de energía debe llevar ropa resistente al fuego de clase 2. Se debe usar ropa de trabajo apropiada dentro de los edificios y en las áreas de producción. La ropa holgada puede causar peligros alrededor de la maquinaria móvil. Están prohibidas las camisas y camisetas sin manga en la fábrica. Las botas de seguridad son obligatorias en todas las áreas de la empresa. Es obligatorio el uso de ropa reflectante para quienes trabajan al aire libre. Se debe llevar camisas de manga larga resistentes al fuego, chalecos para soldar y pantalones largos de fibra natural en las áreas de corriente eléctrica y recuperación. Protección respiratoria. Se debe usar protección respiratoria en áreas donde exista la posibilidad de exposición a contaminantes en el aire. Los usuarios deben seguir las normas establecidas por el OSHA 1910.134. Seguridad eléctrica. Se debe usar un interruptor de circuito con polo a tierra en herramientas eléctricas y o en iluminación portátil. Se debe seguir siempre el procedimiento de cerrado y etiqueta antes de usar las herramientas eléctricas. El personal calificado de mantenimiento eléctrico no trabajará en o cerca de equipo con corriente eléctrica sin la presencia de un representante del PCA. Cualquier trabajo en los suelos, las paredes, los techos, etc., debe ser revisado y aprobado por la gerencia de electricidad del PCA antes de comenzar a trabajar. No se permite la entrada a personas no calificadas en ningún centro de control eléctrico sin la presencia de una persona calificada. Los contratistas deben emplear a un electricista para aislar y restaurar una fuente de energía eléctrica. Los dispositivos de campo y los desconectadores de soldadura pueden ser operados por contratistas eléctricos con previa autorización de la gerencia del PCA. El electricista debe verificar el aislamiento de energía eléctrica. Se debe guardar una distancia de seguridad mínima de 10 pies de todo equipo eléctrico mientras se realiza la verificación de aislamiento de la corriente. Protección contra caídas. Cuando no es práctico equipar las plataformas de trabajo con pasamanos, se debe usar protección contra caídas. La protección contra caídas se debe usar también con andamiajes sin pasamanos apropiados. Se debe usar equipo de protección contra caídas para todo trabajo por encima de 4 pies de altura y mientras se esté trabajando sobre maquinaria en funcionamiento o materiales peligrosos y mientras se esté trabajando en una escalera con extensión o por encima del nivel del suelo cerca de los pasamanos. Se debe usar el equipo de protección contra caídas cuando se esté trabajando en una canasta aérea o plataforma. Solo se pueden usar amarras autoarrollantes como sistema de detención de caídas. Es obligatorio el uso de protección contra caídas para los auxiliares de espacios confinados cerca de entradas verticales. Uso de barricadas. Se deben levantar barricadas alrededor de cualquier zona peligrosa. La barricada se debe levantar de tal manera que asegure una cobertura total de la zona peligrosa.
Todas las entradas, portales y escotillas deben ser identificadas como entradas a una zona peligrosa. Las entradas a las barricadas deben ser marcadas indicando qué materiales peligrosos contienen, los requisitos de equipo protección personal necesario para entrar y el nombre de la agencia o persona que ha levantado la barricada. Cuando sea factible, se debe levantar también una zona de separación no menor de 6 pies alrededor de cualquier material peligroso. Todo contratista que desee levantar una barricada que restrinja el movimiento del personal de un área a otra debe recibir autorización del supervisor del área antes de levantarla. Se debe usar cinta de peligro amarilla para bloquear cualquier área donde exista un peligro moderado. Por ejemplo, trabajo por encima de la cabeza, hoyos o zanjas menor de 4 pies de profundidad. Los trabajadores pueden entrar a la zona si han cumplido con todos los requisitos de equipo de protección personal indicados en la etiqueta. Se debe usar cinta de peligro roja para bloquear cualquier área donde exista un peligro serio, por ejemplo, asbesto o eliminación de plomo, uso de grúas o levantamiento de maquinaria pesada, hoyos destapados, zanjas o brechas donde exista un riesgo de caídas de más de 4 pies. Todo personal que desee entrar en la zona debe obtener un permiso de la agencia o la persona cuyo nombre aparece en la etiqueta, además de cumplir con todos los requisitos de equipo de protección personal requeridos. Excavaciones. Toda excavación se debe realizar de acuerdo con los aspectos determinados por el Departamento de Ingeniería y de OSHA. Todo personal debe ser protegido de derrumbes mediante el uso de un sistema de ángulo de inclinación u otro sistema de soporte. Se debe proporcionar al personal medios seguros de entrada y salida en los sitios de excavación. Se deben levantar barricadas alrededor de los sitios de excavación para prevenir acceso no autorizado. Se deben realizar pruebas atmosféricas en los sitios de excavación donde exista la razonable posibilidad de atmósferas peligrosas. Todo trabajador que entre en un sitio de excavación debe ser dotado con un equipo de protección personal. Se requiere el uso de un arnés de seguridad de cuerpo entero y una línea de salvamento para entrar en sitios de excavación mayor de 5 pies de profundidad. Todas las excavaciones deben ser examinadas todos los días por una persona competente, según la definición del CFR 1926, 650 a 654. Un permiso de excavación del PCA se puede obtener ante el representante de mantenimiento o ingeniería. Manejo de montacargas. Solo los operadores certificados y entrenados pueden manejar los montacargas o las carretillas con pinzas en la fábrica. Deben tener documentación de soporte. Los montacargas se deben manejar de una manera segura. Solo el operador se puede subir en el montacargas. Los montacargas deben ceder el paso a los peatones y observar todas las señales de tránsito y de límite de velocidad. Cualquier montacargas que lleve una carga que obstaculice la vista del conductor se debe manejar en marcha atrás, a menos que esté subiendo una rampa. Los montacargas se deben manejar con los soportes elevados a una altura de 2 a 4 pulgadas, con o sin carga, excepto cuando las condiciones del terreno permitan otra cosa. Grúas elevadas. Todo contratista que realice un trabajo que requiera el uso de una grúa elevada debe tener previa autorización del gerente de proyecto antes de usarla. La lista de verificación para grúas, localizado en el control colgante, debe ser llenado antes de usar las grúas. Rotulación de sustancias químicas y materiales peligrosos. Todos los contenedores de materiales químicos, incluso contenedores temporales, deben ser rotulados apropiadamente indicando el contenido de los mismos. Los materiales no usados no se deben dejar en el sitio de trabajo. Los contenedores vacíos deben ser desechados de manera apropiada y no deben ser dejados en el sitio de trabajo. La fábrica utiliza un sistema de identificación de materiales peligrosos
para rotular todos los contenedores, bolsos, tambores, tanques, etc. El rótulo está codificado por colores. Azul indica salud, rojo, inflamabilidad, amarillo, reactividad, e identifica los peligros asociados con el material. La escala, de 0 a 4, indica la severidad del peligro. 0 indica un peligro mínimo y 4 indica que es extremadamente peligroso. El sistema de identificaciones de materiales peligrosos está codificado por colores y números, similares al sistema de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. El Departamento de Medio Ambiente debe ser avisado inmediatamente en caso de cualquier derrame de sustancias químicas, petróleo u otros materiales. En caso de grandes derrames o cualquier derrame en tierra, llame a la extensión 211 para activar al equipo de materiales peligrosos, HAZMAT. Hoja de datos de seguridad de materiales. Se requiere una hoja de datos de seguridad de materiales para todas las sustancias químicas. Hay estaciones de computadoras en todos los departamentos que permiten acceder a una copia de la hoja de datos de seguridad de materiales para cualquier sustancia química del inventario de la fábrica. Para ayuda, consulte al personal de la fábrica. Todas las hojas de datos de seguridad de materiales temporales son manejadas y guardadas por el Departamento de Seguridad. Limpieza y orden. La limpieza es una parte esencial de la seguridad. Los pasillos y los lugares de trabajo deben mantenerse limpios y ordenados. Las mangueras de aire y de agua deben mantenerse enrolladas y almacenadas cuando no están en uso. Los cables de soldadura y las mangueras de sopletes de oxicorte se deben mantener por encima de la cabeza para evitar riesgos de tropiezo. Los peligros de deslizamiento se deben limpiar inmediatamente y el área debe ser bloqueada hasta que se elimine el peligro. Se debe mantener despejado el acceso al equipo de emergencia, extinguidores, duchas, estaciones de ducha ocular, etc., y a los tableros eléctricos. Solo se permite guardar equipo o materiales encima de la cabeza si el material está asegurado, mantenido en su lugar por un estante o no presenta ningún riesgo en caso de caída. Cilindros de gas comprimido. Al almacenar oxígeno o acetileno, los cilindros se deben colocar a una distancia de 20 pies el uno del otro, o deben estar separados por un muro resistente al fuego. Los cilindros se deben amarrar en posición vertical con una cadena, un cable u otro material no combustible. Los gorros protectores se deben mantener en su lugar al quitar los reguladores. Se debe usar supresores de retroceso de llama con los equipos de oxígeno y acetileno. Si el equipo no tiene un supresor de retroceso de llama integrado en la boquilla, se puede usar uno de tipo conexión rápida. Los cilindros deben permanecer en posición vertical al ser usados y transportados. Cuando los cilindros sean transportados, deben estar asegurados en una canasta o cuna aprobada. Seguridad en escaleras. Asegúrese de inspeccionar todas las escaleras antes de usarlas. Las escaleras de extensión deben tener peldaños positivos y se deben extender por lo menos 3 pies por encima de la superficie. Las escaleras de extensión deben ser aseguradas antes de comenzar a trabajar. Asegúrese de nunca pararse en el peldaño más alto que el segundo peldaño hacia abajo de la parte más alta de una escalera de mano, o que el tercero peldaño hacia abajo de la parte más alta de una escalera de extensión. Asegúrese de nunca colocar una escalera en o cerca de un camino de viaje sin asegurar el área. Solo se permiten escaleras no conductoras. Los andamios deben estar aplomados y todos los soportes deben estar conectados y en su lugar. Las plataformas de trabajo deben tener los tablones y deben estar aseguradas para evitar movimiento. Los tablones de madera
deben ser clasificados para uso en andamios. Barandas y tablas para pies deben ser puestas donde sea necesario. Se debe usar equipo de protección personal donde no existen pasamanos instalados que sirvan para proteger a los trabajadores de caídas de 4 pies o más. Se debe proveer acceso seguro en todas las plataformas. Los andamios deben ser rotulados e inspeccionados diariamente por una persona competente. Permiso de trabajo. Un permiso de trabajo es obligatorio antes de comenzar cualquier trabajo para asegurarse que todos los riesgos y todas las protecciones necesarios hayan sido identificados. Un permiso de trabajo puede ser obtenido ante el gerente de proyecto o el guardia de seguridad. Un permiso de trabajo debe ser llenado y firmado por el operador de equipo del área antes de comenzar el trabajo. La parte superior del permiso debe ser retirada y debe permanecer en la sala de control con el operador del área. La parte inferior del permiso debe ser publicado en el sitio de trabajo. Asegúrese de consultar al gerente del proyecto para más detalles o en caso de cualquier pregunta sobre el permiso. Un permiso de trabajo es válido por la duración del trabajo, hasta por 12 horas, o hasta un cambio de turno, lo que ocurra primero. El permiso de trabajo debe ser entregado al operador de equipo del área una vez terminado el trabajo. Entrada a espacios confinados. El permiso de trabajo para áreas reducidas o espacios confinados es requerido previo al ingreso a una área reducida o espacio confinado. Cuando sea posible, todos los espacios confinados deben ser desocupados y limpiados por fuera antes de entrar. Se deben cumplir los procedimientos de cerrado y etiqueta antes de entrar en un espacio confinado. El espacio debe ser ventilado si es necesario. La ventilación por aire forzado podría ser necesaria y o requerida donde se realicen operaciones de soldadura o cortado. El auxiliar debe saber cómo activar al equipo de respuesta a emergencias si es necesario. La fábrica tiene personal entrenado en el lugar para responder a emergencias en espacios confinados. Un radio u otro aparato o protocolo de comunicación debe estar disponible o establecido para la comunicación entre el auxiliar y los miembros del equipo de entrada. La seguridad debe ser avisada, extensión 406, antes y después de entrar a un espacio reducido o confinado. Todo el que entre a un espacio confinado debe llevar un arnés y una línea de salvamento, a menos que dicho equipo cause un mayor peligro. Además de un arnés y una línea de salvamento, se requieren medios de rescate mecánico para entradas verticales a un espacio confinado, desde lo alto de tanques, hoyos, etc., mayores de 5 pies de profundidad. Se deben realizar pruebas atmosféricas antes de entrar a un espacio confinado. Si un espacio confinado ha sido evacuado, se debe repetir la prueba atmosférica antes de volver a entrar. Se requiere monitorización continua para el trabajo en espacios confinados. Debe haber un monitor atmosférico dentro del espacio confinado durante todo el tiempo que esté vigente el permiso. Si el trabajo se realiza en distintos niveles, debe haber un monitor en cada nivel. Todo trabajador que entre a un espacio confinado debe firmar el permiso de entrada a espacios confinados. El número mínimo de miembros del equipo de entrada que se requiere para una entrada segura son los siguientes: el supervisor del equipo de entrada, el auxiliar y el trabajador o trabajadores. El auxiliar es responsable de mantener una lista precisa de las personas que entran a espacios confinados usando el reverso del permiso de entrada a espacios confinados. El supervisor de entrada debe ser miembro del equipo de supervisores del CPA y debe asegurarse que todos los miembros del equipo estén familiarizados
con toda la operación, que el permiso haya sido llenado y firmado por todos los miembros del equipo, que el equipo de protección personal esté disponible para realizar el trabajo en forma segura y que el espacio sea seguro para entrar. El auxiliar no debe abandonar el punto de entrada hasta que todos los trabajadores hayan salido del espacio confinado. Cualquier cambio de las condiciones de la entrada requiere una salida inmediata del espacio confinado. Los materiales peligrosos deben ser identificados y controlados antes de volver a entrar. Los contratistas y los empleados de la fábrica que entren a un espacio confinado para realizar un trabajo al mismo tiempo deben usar permisos de entrada distintos. Trabajo en caliente. El permiso para trabajo en caliente, junto con el permiso de trabajo, debe ser llenado antes de realizar cualquier trabajo en caliente: soldar, moler, quemar, cortar, etc. Los permisos para trabajo en caliente pueden ser obtenidos con el gerente de proyecto o con el guardia de seguridad. El gerente de ingeniería, el gerente de mantenimiento u otra persona designada debe revisar cualquier trabajo que se vaya a realizar y debe aprobarlo antes de comenzar a trabajar. Las pruebas atmosféricas se deben realizar antes de y durante cualquier trabajo en caliente con el fin de detectar la presencia de gases inflamables. El permiso para trabajo en caliente debe permanecer en el sitio de trabajo en caliente con el personal que realice el trabajo. Cualquier material combustible que se encuentre dentro de los 30 pies de un sitio de trabajo en caliente debe ser identificado, protegido o mojado antes de comenzar el trabajo en caliente. Un vigilante de fuego asignado es requerido durante y media hora después del término de todo trabajo en caliente. El vigilante de fuego designado debe firmar el permiso para trabajo en caliente y debe ser fácilmente identificable. Una luz intermitente anaranjada será distribuida a cada departamento responsable por cada permiso de trabajo en caliente, para que sea usado para identificar el área de trabajo en caliente una vez terminado el trabajo. Los contratistas deben suministrar sus propios extintores y deben sacarlos del sitio después de que la vigilia de fuego haya terminado. Al terminar el trabajo, los permisos deben ser entregados al operador de equipo del área. Procedimientos para separación o rotura de tuberías. Se deben utilizar procedimientos seguros de operación para separar o romper una tubería y para abrir un recipiente. Se requiere un permiso de trabajo antes de abrir cualquier tubería o recipiente que pueda contener materiales peligrosos. Asegúrese de que el sistema o la tubería haya sido drenado y que la presión haya sido liberada. Asegúrese de revisar el sistema en busca de puntos bajos que pudieron no haber sido drenados totalmente. Asegúrese de localizar la ducha ocular y las duchas antes de comenzar a trabajar. Se debe llevar equipo de protección personal apropiado: traje protector, máscara protectora, gafas protectoras, respirador, etc., al hacer la separación inicial del sistema. Los trajes protectores deben tener mangas, puños y la parte del cuello debe estar asegurada de tal manera que ninguna sustancia química entre en contacto con ninguna parte del cuerpo. Las mangas deben estar aseguradas a los guantes con cinta antes de separar cualquier tubería que contenga sustancias químicas. Asegúrese de siempre aflojar los pernos de las pestañas del lado opuesto para evitar que cualquier sustancia restante entre en contacto con su cuerpo. Si la pestaña está atascada, inserte una cuña lentamente en el lado opuesto para crear una abertura. Asegúrese de siempre probar tuberías o recipientes que contengan materiales inflamables o combustibles antes de comenzar cualquier trabajo en caliente. Esto incluye reservas, pulpas o líneas de agua blanca o recipientes. Después de hacer la separación y de verificar que ya no existe peligro,
se puede quitar el equipo de protección personal extra. Cerradura y etiqueta. La corriente peligrosa debe ser cerrada antes de trabajar en el equipo. Un candado personal debe ser colocado en todas las fuentes de energía por la persona que realice el trabajo. Esta es una foto de una caja de bloqueos incompleta. Si su caja se parece a esta, no la use y contacte a un representante si necesita ayuda. Los candados deben ser acompañados por una etiqueta que identifique al usuario y la empresa. Los candados deben ser usados en conjunto con un cierre de tijera. Los contratistas deben usar a un electricista de la fábrica para aislar las fuentes de energía eléctrica. Después de completar el trabajo, un electricista de la fábrica debe ser llamado para quitar los candados y restaurar la corriente eléctrica. Los empleados del PCA son responsables de la operación de todos los interruptores, válvulas o cualquier otro aparato de aislamiento, y también de operar el equipo durante los procedimientos de cerradura. Se debe usar una caja de bloqueo comunal para todo el equipo con más de 3 fuentes de energía. Las cajas de bloqueos comunales deben ser acompañadas por una lista de verificación que identifique todas las fuentes de energía que deben ser cerradas. Los contratistas pueden usar las cajas de bloqueos comunales provistas por la fábrica. Los candados deben ser quitados al completar el trabajo o antes de salir de la fábrica. Asegúrese de no quitar nunca los candados de otro empleado. Si algún empleado deja su candado por accidente, o si el empleado abandona la fábrica por razones de emergencia, asegúrese de avisar al supervisor de departamento del área. El supervisor de departamento debe conseguir y llenar un formulario de retiro de candado antes de quitar el candado de otro empleado. Se debe asegurar que el empleado no esté en la fábrica antes de quitar el candado. Asbesto. La fábrica de papel Tomahawk tiene un programa de operaciones y gerencia para el manejo de materiales que contienen asbesto. La fábrica tiene un sistema de identificación para el aislamiento térmico de la tubería que indica los materiales que no contienen asbesto. Se debe asumir que los siguientes materiales sí contienen asbesto, a menos que se indique claramente lo contrario. Todo aislamiento, aislamiento de tuberías, cemento y materiales para techos o suelos y rejillas no metálicas. Contacte al Departamento de Ingeniería para más información sobre los materiales que contienen asbesto. Los contratistas no deben quitar ningún aislamiento sin previa autorización, incluyendo aislamiento de tuberías, cemento y materiales para techos. La fábrica tiene personal calificado en la contención o reducción de materiales que contienen asbesto. Radiación. Cualquier contratista que tenga que trabajar con una fuente de radiación debe contactar al Ejecutivo de Seguridad Radioactiva, extensión 263, antes de comenzar a trabajar. Se debe seguir los procedimientos y políticas específicas de la empresa para cualquier trabajo que use fuentes de radiación. Cualquier contratista que entre alguna fuente de radiación en la fábrica debe tener autorización para poseer el material radioactivo y debe proporcionar una copia del permiso al RSO antes de entrar el material. Elevadores de personas. Los elevadores de personas solo se deben usar para el transporte de personal. Está prohibido en todo momento transportar carga, paquetes, herramientas, madero, baldes u otro material de construcción en los elevadores de personas. Los procedimientos de operación de los elevadores de personas se pueden encontrar al lado de la entrada del elevador de personas. Los contratistas se deben familiarizar con los procedimientos de operación antes de usar el elevador de personas.
Todo contratista que quiebre una de estas reglas podría perder el derecho de usar los elevadores de personas. Área de recuperación. Todo personal no operativo que entre al área de recuperación debe firmar a la entrada y la salida con el operador de recuperación por razones de responsabilidad en caso de emergencia. En caso de una emergencia con la caldera de recuperación, sonará la alarma. Todo personal no operativo debe seguir la señalización de salida de emergencia y presentarse en la oficina del supervisor de celulosa y energía por razones de responsabilidad. Áreas de alto tráfico. Los muelles de carga y el área de astilla y desperdicios son áreas de alto tráfico de montacargas y maquinaria pesada. Usted debe recibir un permiso para entrar a los muelles de carga antes de entrar. El operador debe saber por radio de su entrada en el área de astillas y desperdicios. Aún con el permiso, es imperativo que todo peatón ceda al equipo y reciba autorización antes de pasar. Se debe usar la ruta designada en el lado sur de la fábrica para maximizar la distancia entre los vehículos y los camiones de envío y desecho. Uso de agua contra incendios. El agua contra incendios de la fábrica, incluyendo las conexiones de las bocas de incendio y los hidrantes, no son para uso general a menos que haya una autorización del ingeniero del proyecto y una notificación a seguridad. Regulaciones medioambientales. Áreas de aguas lluvias. La fábrica de papel Tomahawk tiene que mantener un permiso de desecho de aguas lluvias para asegurarse que el agua de lluvia que salga de la fábrica esté limpia y libre de sustancias químicas. Todo contratista que trabaje en las áreas cubiertas por el Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Lluvias debe hacer todo lo posible para evitar que sustancias químicas como gasoil, gasolina, petróleo, detergentes de todo tipo, ácidos, condensado de aire acondicionado, etc., no fluyan en el alcantarillado. Los contratistas no deben almacenar a granel ninguna sustancia química, ni guardar ningún equipo que use diésel o gasolina, maquinaria para soldar o generadores en el área de aguas lluvias, sin inmovilización de segundo nivel, a menos que sea aprobado por el Departamento de Medio Ambiente. Cualquier derrame de sustancias químicas que ocurra dentro del área cubierta por el Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Lluvias debe ser reportado inmediatamente marcando la extensión 211 para activar al equipo de materiales peligrosos. Para más información sobre las áreas cubiertas por el Plan de Aguas Lluvias, contacte al ingeniero del proyecto o al Departamento de Medio Ambiente. Uso del basurero. La fábrica de papel Tomahawk tiene autorización para operar un basurero de desperdicios sólidos no peligrosos en el local. Los contratistas deben recibir previa autorización del Departamento de Medio Ambiente para usar el basurero. Un letrero se encuentra en el basurero para recordarles a todos los que entren al local de los materiales prohibidos. Cualquier tambor o contenedor que contenga una sustancia química debe ser completamente vaciado o drenado. Cualquier contenedor que hubiera tenido una sustancia peligrosa debe ser enjuagado 3 veces antes de ser desechado en el basurero. Si usted tiene preguntas sobre el uso del basurero, asegúrese de contactar el departamento técnico o el departamento de medio ambiente. Cualquier persona que viole las reglas del basurero no podrá volver a usarlo. El costo de limpiar los materiales prohibidos que han sido desechados en el basurero se podría cobrar al contratista. Los siguientes materiales no pueden ser desechados en el basurero: tambores no machucados o contenedores no vacíos, materiales líquidos o semilíquidos. Contacte el Departamento de Medio Ambiente por excepciones. Desechos de oficina, desechos tóxicos, materiales reciclables, llantas, pilas, desechos petroleros, bombillas o focos, cualquier desecho que no se produzca en el local. Por ejemplo,
residuos domiciliarios u otros desechos provenientes de otro lugar. La colocación de asbesto en el basurero debe ser aprobada por el Departamento de Ingeniería con anterioridad. Los materiales de asbesto deben ser almacenados en un lugar seguro y en bolsas apropiadamente rotuladas en un lugar seguro hasta que termine el trabajo. Después de haber avisado al Departamento de Medio Ambiente, el material debe ser colocado en el sector del basurero reservado al asbesto. El asbesto debe ser cubierto dentro de las siguientes 24 horas. Basureros de la fábrica. Los desechos alimenticios, incluso los recipientes de comida y bebida vacíos, pueden ser colocados en el basurero. Centro de reciclaje. La fábrica de papel recicla acero inoxidable, aluminio, hojalata, palés, tambores, hierro, acero, papel, tubería, cables y tubería galvanizada. Los materiales deben ser puestos de manera organizada y apropiada en el lugar. Para preguntas, contacte al representante de la fábrica o el Departamento de Medio Ambiente. Alcantarillas y desagües. Está prohibido colocar materiales no biodegradables, por ejemplo, varillas de soldar, trapos, papel, cables, alambres y basura en las alcantarillas o desagües de la fábrica, ya que esto puede provocar impedimentos y problemas operacionales en las alcantarillas, los sitios de elevadores y aclaradores. Asegúrese de no vaciar tambores, camiones o tanques que pueden contener materiales peligrosos o productos de petróleo en las alcantarillas o desagües. Se requiere previa autorización para la eliminación de cualquier producto químico. Desechos tóxicos. Los contratistas son responsables del manejo y eliminación apropiada de todo desecho peligroso, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes: desechos de pintura, solventes, por ejemplo, aguarrás y alcohol deshidratado. Cualquier desecho con un nivel de pH menor de 2.0 o mayor de 12.5. El manejo de los desechos tóxicos debe ser planeado antes de comenzar a trabajar. Todos los contratistas que produzcan desechos tóxicos como parte de su trabajo deben obtener un número de identificación de la Agencia de Protección Ambiental y deben estar familiarizados y cumplir con todas las regulaciones de desechos peligrosos vigentes. Solo se permite usar fluidos de limpieza aprobados en los lugares de lavado de partes. Está prohibido el uso de otros fluidos o solventes de limpieza. Solo los empleados de la fábrica pueden almacenar y desechar petróleo ya usado en la fábrica. Está prohibida toda emisión intencionada de materiales peligrosos, petróleos o desechos al suelo. Cualquier derrame accidental debe ser reportado, marcando la extensión 211 para activar al equipo de materiales peligrosos. Atención, camiones aspiradores. Ni materiales líquidos ni semilíquidos pueden ser aspirados hasta que el pH haya sido chequeado y verificado como desecho no tóxico. Se debe contactar al Departamento de Medio Ambiente antes de usar las aspiradoras. Las latas de aerosol no deben ser echadas en la basura. Materiales radioactivos. El contratista o reciclador debe revisar toda la chatarra por si se encuentran materiales radioactivos de origen natural y o la chatarra debe ser aprobada por el departamento técnico antes de sacarla de la fábrica. Esto incluye trabajo de demolición.
Así concluye la orientación para contratistas. Usted debe firmar el acuerdo de contratista individual y aprobar el examen de repaso de seguridad. Se le expedirá a usted una etiqueta engomada que se debe colocar en su casco protector para verificar su participación en esta orientación. La etiqueta de verificación caduca al final del año calendario. De tener más preguntas, asegúrese de contactar a su representante de la fábrica o al gerente de departamento antes de comenzar a trabajar.